Sí, pero estaba usted y luego acá el compañero y luego mujeres. Allá está Natalia Vitela, por favor. Sí, gracias. Muy buenos días, señor presidente, y al Gabinete de Salud también. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Proyecto Puente de Sonora. La semana pasada me tocó participar incluso como invitado periodístico a un foro en particular que se organizó en mi estado, que se llamó La grave crisis del IMSS y alternativas de solución. Aquí le traigo las conclusiones a Zoe Robledo para que pueda tener la oportunidad de leerlas. Sin embargo, la conclusión principal de este foro, y seguramente esto se replica en otros estados del país, nada más que en Sonora la situación al parecer es un tanto crónica y por eso es tan reiterada la petición, es que, bueno, ante la grave falta de médicos especialistas que persiste en el IMSS, en mi estado y en la región noroeste, tengo entendido también, el acuerdo que se tomó en el foro, incluso de parte del delegado, el nuevo delegado que acaba de entrar el sábado pasado, estuvo también en el foro, estuvieron los derechohabientes, trabajadores, estuvo la parte patronal, estuvo la parte pues de los sindicatos también, es solicitar que se considere a Sonora en específico como zona de vida cara. Que es un tema donde la rotación muy alta del personal médico, bueno, se ha convertido realmente en un problema, al grado de que tenemos hoy 578 plazas vacantes. Hace un mes eran 400, nada más que con la ampliación de la prestación de servicios, pues este problema creció. También que se considere a Sonora como zona de difícil acceso, y finalmente que se considere a Sonora como un estado que tiene problemas de seguridad, quizás no en Hermosillo, pero sí, por ejemplo, en Ciudad Obregón, quizás sí en Navojoa, quizás sí en algunas comunidades fronterizas. La pregunta en específico para el señor presidente, para Zoe, es si habría un compromiso de parte del gobierno federal por entrarle de manera directa a este tema en específico. Ahora, el asunto es, yo soy derechohabiente del IMSS. La semana pasada, de hecho yo me fui a Sonora 2 semanas porque tenía que atender unos asuntos médicos, y estando yo haciendo mi fila democráticamente, se me acerca un doctor de ahí del IMSS y me dice, ¿no? Que la situación de el abasto de medicamentos en Sonora es un problema, me dice, sobre todo los medicamentos oncológicos. Es un doctor que es un oncólogo, me pidió no dar su nombre nada más para efectos de no darle mala publicidad, pero me dice que a los derechohabientes, perdón, porque necesito leer los medicamentos, no estoy muy familiarizado con los nombres, se les ha estado negando, muy en particular, 3 tipos de medicamentos, y él dice que se le niegan por una cuestión que ni él mismo lo sabe, porque son medicamentos baratos. Dice que se niega la vincristina en particular, la ciclofosfamida y la ifosfamida. Entonces, y yo he recibido mucha retroalimentación de personas que tienen problemas evidentemente oncológicos, donde me han repetido esta queja. Sin embargo, me llamó la atención que el médico que me identificó, que vengo aquí a las mañaneras, pues me dijera y me lo señalara y me dijera: ve y dile al presidente lo que está ocurriendo en el IMSS en Sonora. Tengo una pregunta adicional para el presidente, si me permiten, pero me gustaría conocer la posición sobre este tema. Gracias, le contesto muy brevemente lo de ciclofosfamida y fosfamida vincristina. Lo hemos estado diciendo, gracias a este médico que está actuando por la salud de sus pacientes y está favoreciendo a que todos en el país tengamos conciencia sobre los retos que enfrentamos. Vincristina y fosfamida, ciclofosfamida, es algo un poco técnico, pero ya creo que todo el mundo ya se está volviendo experto en medicamentos. Son 3 medicamentos que en el mercado global, en el mercado mundial, sufrieron una situación de reducción de producción. La razón es simple y es clara y está perfectamente documentada. Pueden ver en países como Estados Unidos, esta es una discusión que está presente sobre esto. ¿Qué ocurrió? Hace 3 años y medio prácticamente, de las 2 únicas compañías, 2 en el mundo, imagínense, una en India, una en China, que producen los componentes principales para estos medicamentos, una de ellas cerró, la de China, por un fenómeno meteorológico, hubo un tifón, y entonces hubo daños a la planta. La autoridad sanitaria de China documentó que la planta no tenía las condiciones apropiadas para producir medicamentos seguros de buena calidad, decidió cerrar temporalmente esta planta. El mundo entero está a expensas de una única planta que está en India y produce los componentes activos para el mundo entero.
En particular, los más afectados fueron estos 3 medicamentos. Esta es la explicación para el oncólogo, a quien le agradecemos. Ahora, respecto a lo que usted decía del IMSS, y me parece muy respetable que usted defienda a su Estado, hay retos sobre la cambio generacional que hay en el personal. Hubo un proceso de no contratación, de estancamiento en la contratación, que llevó a un congelamiento y obviamente envejeció el personal. Me estoy refiriendo al personal especializado, médico, y esto tiene que ver con el fenómeno que dice el presidente, que nos queda muy claro, que no había un interés en las instituciones públicas. Como el negocio estaba en las aventuras privadas, lo dije la semana pasada, pues no había interés en mantener estratégicamente estos periodos. Pero hay buenas noticias. El director actual del IMSS tiene una visión estratégica, como ya lo hemos visto, su consejo técnico le respalda, todo el consejo conformado por los 3 sectores que coordinan al IMSS o que son parte del IMSS, y justamente está terminando el ciclo de formación de médicos especialistas en todas las instituciones, pero en el IMSS hay decisiones importantes sobre refrescar esta capacidad instalada, y estoy seguro que el maestro Zoe tiene noticias importantes. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Primero, sobre el foro, fue un foro organizado por la CTM, particularmente por el líder de la CTM allá en Sonora, Javier Villarreal. Hay una serie de elementos que sí me interesa aclarar, porque solicitaron, y fue una instrucción mía, que el nuevo representante en Sonora, el doctor Edgar, estuviera ahí, justamente para poder aclarar algunas cosas. Primero, nunca hubo, porque una de esas conclusiones, justo lo acaba de mencionar el presidente, una de las propuestas, curiosamente, desde la CTM, es que se subroguen los servicios. Con todo respeto, eso nunca lo vamos a hacer. El planteamiento de Javier Villarreal en Sonora es que subroguemos cirugías, que subroguemos consultas. Incluso en casos muy graves, por ejemplo en Puebla, en donde se perdió un hospital de 415 camas, donde bajamos muchísimo nuestra capacidad, la solución fue buscando con otras instituciones de salud, con un hospital universitario, incluso con la Cruz Roja, y ahorita acabamos de habilitar 60 camas nuevas en el Hospital de la Margarita. Así es como debemos de solucionar los problemas. Nos parece que es grave que se esté planteando justamente un proceso que es contrario a lo que debemos de hacer de fortalecimiento institucional, y me llama mucho la atención honestamente que venga desde el líder de la CTM este planteamiento. En Sonora, en Obregón, a partir de este año, los médicos, y fue una parte de la negociación del contrato colectivo de trabajo, tendrán un sobresueldo del 20%, esto en Obregón. Hay un planteamiento para vida cara, lejanía, situaciones de pobreza extrema y seguridad, que está establecido en principio para el tema de IMSS Bienestar. En Sonora no existe el programa IMSS Bienestar desde hace varios años, pues que se tomó una decisión de llevárselo a los servicios de salud para población abierta. Ahora, sin duda, en el caso de Sonora, como lo ha mencionado el subsecretario López-Gatell, y en muchas partes del país, sí hubo un proceso, como se ha dicho, en el que se jubilaron un número importante de doctores el año pasado. Había un cálculo de que iban a ser cerca de 9,000 y fueron cerca de 11,000. Con el gobierno del estado hemos estado trabajando justamente para buscar nuevos incentivos para los egresados que justo hoy, en un rato más, es su graduación, digamos, de las residencias médicas. Ahí es importante señalar, en 2018 egresaron 3,740. El IMSS forma al 56% de los especialistas de este país, en este modelo de las residencias médicas. En 2018 fueron 3,740, en 2019 fueron 3,973 y ahora, el día de hoy, se gradúan 4,308 nuevos médicos ya especialistas. Es 15% adicional. ¿Cuál es la segunda parte importante que nosotros tenemos que trabajar? Que superemos los niveles de los que se queden en el Seguro Social. Nosotros traemos una meta de arriba del 85% de estos 4,300. Con esos es con los que vamos a atender. Adicionalmente, el día de hoy ingresan a las residencias 7,036 nuevos médicos que van a ir a trabajar a los hospitales en este programa de residencias médicas. Solo para dar una idea, el año pasado fueron
5,429, es un incremento de cerca del 22%. Le estamos apostando mucho a eso, a la preparación del personal en donde hay déficits. Quiero señalar que el programa para estos residentes es con una beca, son cerca de 15,000 pesos, tienen seguridad social, un fondo de ahorro, prima vacacional, ayuda para renta, ayuda para libros, para su propia preparación, para otro tipo de actividades recreativas, despensa, asistencia a eventos extracurriculares que forman parte de su propia preparación. Se les genera, a partir de la residencia empiezan a generar antigüedad laboral y ha habido el incremento del salario es conforme al incremento que se haga en el contrato colectivo de trabajo. Es decir, estamos solucionando un déficit histórico en la formación de médicos, sobre todo en la parte de su contratación, porque en muchos casos pues el IMSS terminaba preparando médicos que terminaban en hospitales privados. Lo que queremos es generarles las mejores condiciones. Lo que sí le puedo decir es, de este foro organizado por la CTM, es que no compartimos la idea que han expresado de que se subroguen el servicio del Seguro Social. Y sobre el tema que lo comentaba el doctor, que seguramente es en el Hospital de Especialidades allá en Obregón. Sí, que además está enfrente. Justamente el día viernes hubo un diálogo con padres de niños con cáncer. Este tipo de medicamentos, como ya lo han mencionado, han tenido esta situación, pero en el tema de las unidades médicas de alta especialidad y de los hospitales, todos los días lo estamos revisando para cubrir. Un tema importante, el surtimiento oportuno de recetas, que es un mucho mejor indicador, es cuántas de esas personas que llegaron con una receta a la farmacia se cumplió en el plazo que establece la propia receta. Hay veces que si no se puede cubrir un día, se resuelve al día siguiente o en 2 días máximo, sin que se entre en problemas de soporte de vida ni mucho menos. Pero también agradecemos pues que con esta aclaración pues ya podemos revisarlo de manera directa. En Sonora nos preocupa porque pues, ustedes conocen las dimensiones del estado, ¿no? Este es el segundo estado más grande del país y por ejemplo me ha tocado el caso de algún paciente de oncología que tuvo que trasladarse desde San Luis Río Colorado hasta Ciudad Obregón, son 900 kilómetros de distancia, ¿no? Debe ser bastante complicado para él y para su familia. O tenemos un solo gastroenterólogo para todo el estado, somos 1,300,000 derechohabientes en Sonora. El gastroenterólogo de Marras pues está en Nogales, ¿no? Y para todos los demás que necesitan este servicio pues es complejo, ¿no? Por eso la persistencia en buscar que se resuelva el problema de la falta de personal. Son 572 médicos especializados que hacen falta, ¿no? Sí, y como le mencionaba, el día de hoy egresan este número y seguramente muchos irán para allá. Sí ha habido una situación en algunos municipios de Sonora muy específicos en donde ha sido complicado, justamente porque, pues con toda honestidad, a veces el médico está haciendo una valoración y un cálculo a partir de la posibilidad de que haya oferta para la práctica privada. Nosotros no estamos peleados con eso, pero sí estamos buscando que haya un compromiso con la institución que los formó y además con todas estas condiciones laborales que estamos mejorando en gran medida, sí creemos que se tienen que dar resultados. Como le comentaba, con el gobierno estatal estamos buscando otro tipo de incentivos que van desde créditos de vivienda que ofrece el Estado y una serie de incentivos para que vayan, en algunos casos regresen al lugar de donde salieron, su lugar de origen y puedan servir ahí. Solo una aclaración, en el caso de San Luis Río Colorado, eso se atiende en la delegación del Estado vecino exacto, se atiende en Mexicali, no en Obregón, haber habido un error en el traslado. Gracias. Bueno, si me permite.